por qué el Señor les dijo a sus discípulos y particularmente a Simón Pedro: ¿no has podido velar una hora? Hay otra parte de la Biblia que dice: no has podido orar ni siquiera una hora. Imagínese, para el Señor velar una hora es lo mínimo, es lo mínimo. Sabe que estaba analizando y quiero compartirles una introducción acerca de lo que cuesta la conferencia de personas muy importantes en el mundo que le dan una conferencia por una hora. No le estoy hablando de lo que paga la entrada a una persona, sino a los organizadores. Si alguien quiere traer un conferencista de connotación mundial para que hable una hora, le voy a decir los valores para que usted después despierte el deseo de orar por lo menos una hora diaria. Tony Robbins es un hombre especialista en motivación y en desarrollo personal y liderazgo, y él da estrategias de éxito. Él tiene un libro que se titula Libera el Poder Interior y ha trabajado con millones de personas en el mundo. Los que organizan una conferencia de él para que él vaya y dé una conferencia tienen que pagar por esa hora entre 500,000 y $1,000,000. ¿Cómo le parece? Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, que usted lo conoce, un líder a nivel mundial, él va a dar charlas sobre políticas públicas y desarrollo global. El aproximadamente que dicen que le pagan a él los organizadores para que hable una hora es entre 400,000 y $600,000 por una hora. Bill Gates, que usted conoce, un hombre versado en tecnología, innovación, cambio global, filántropo y que tiene una fundación, sus conferencias también están valoradas entre 500,000 y $1,000,000. Y hay una dama, Oprah Winfrey, esta mujer que nació en condiciones de pobreza y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura moderna por sus conferencias sobre crecimiento personal y liderazgo. También puede estar cobrando a los organizadores de un evento entre 500,000 a $1,000,000. ¿Por qué? Por una hora de estar platicando. Pero aleluya, nosotros no vamos a pagar ni un solo centavo para hablar con el más grande de todos, el ser más maravilloso, el dueño de la ciencia, de la sabiduría, del poder, de la gracia, de la virtud, de la excelencia, de los milagros, de la esencia de la vida. Y lo vamos a tener solo ¿para quién? Para nosotros. Traté de colocarle esta introducción para que se dé cuenta que en el mundo hay personas que cuánto darían por entrar a esa conferencia. Hace días, aquí en Punta del Este, llegó una psicóloga española muy reconocida en el mundo y nosotros estábamos cruzando cerca del lugar de la conferencia y había vehículos por centenares, no había dónde estacionar y la gente colocaba sus vehículos lejos y se iba caminando. Y nosotros pasábamos por allí y veíamos la cara de las personas que iban a la conferencia de esta psicóloga española y iban con una cara de decir: quiero que esta mujer me hable a mí, quiero escuchar lo que me dice a mí, quiero que mis problemas alguien me los explique, quiero escuchar una palabra de aliento, de ánimo, quiero una explicación a lo que me está pasando.
Y yo le decía a mi familia, si supiera toda esta cantidad de personas que el Señor Jesucristo tiene un mensaje más grande, más bendito y más maravilloso, deberían correr a Él también. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos le aplauden al Rey de Gloria? Aleluya, aleluya, soberano. Bueno, el Señor le dijo a Pedro que no había podido velar ni siquiera una hora. No le dijo que no pudiste orar ni siquiera 10 minutos, no, ni siquiera una hora. Este mensaje lo he querido predicar hace muchos meses y quizá años, pero es la primera vez que lo hago. Y siempre me ha causado una intriga por qué el Señor le habló de una hora. ¿Qué dicen ustedes, los que están aquí y los que están escuchando en sus casas? Usted le puede preguntar a su compañero y decirle, ¿por qué Jesús le dijo ni siquiera una hora? Pregúntele. ¿Por qué el Señor le dijo, y a los que están en casa respondan quizá en el chat, ¿por qué el Señor le dijo a Pedro, ni siquiera pudiste orar, ni siquiera qué? Una hora. Una hora. Una hora, fue claro, ni siquiera una hora. Bueno, no hay una explicación determinante, pero sí les voy a dar algunos textos que le van a servir a usted para interpretar la expresión de Jesús de acuerdo al contexto donde él desarrolló su ministerio público. Él era un hombre judío, Dios manifestado en carne, pero era un hombre judío. Y mire lo que dice Daniel, el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Digamos gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué dice? Daniel, ayúdeme, Daniel 6:10. Daniel supo que el edicto había sido firmado, lea conmigo, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba fuerte 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Bueno, ¿cuántas veces oraban en el tiempo de Daniel? 3 veces al día. Diga gloria al Señor. Entonces ahí nosotros podemos ir analizando que para el pueblo de Israel la oración era una práctica constante en el tiempo. El tiempo. O sea que aquí la Biblia destaca que había oración en la mañana, en la tarde y en la noche. Es decir, 3 veces al día. Le voy a leer también San Lucas 18:1 en el nombre de Jesús, juntos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Fuerte, todos leamos, de orar siempre y no desmayar. Bueno, ahí ya no se habla de 3 veces al día, se habla de la oración continua, la oración siempre. Diga gloria al nombre de Jesús. La oración siempre. Estamos tratando de explicar o preguntarnos o de responder por qué Jesús le dijo a Pedro, ni siquiera pudiste orar una hora. Y dijimos que en el Antiguo Testamento la gente oraba 3 veces al día. Y si esa oración de 3 veces al día era de una hora, podríamos estar hablando de una oración de ¿qué? 3 horas por día. Entonces dice, ni siquiera puedes orar una hora. Vamos a mirar que el mismo Señor Jesús, según San Lucas 6:12,
se ubica la oración en el tiempo. Estamos ahora hablando de la oración en el tiempo. Gloria al Señor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bueno, la noche, ¿de cuántas horas está compuesta? Aleluya, ¿verdad? De 8 a 10, y desde la puesta del sol hasta que sale aproximadamente, ¿qué? 12 horas. 12 horas. Ahora las noches en este tiempo son más reducidas porque la gente se queda despierta en los teléfonos hasta la 1, 2 de la mañana y dice, ay, se me hace corta. No, pero en ese tiempo no había tecnología, entonces la gente solía acostarse cuando el sol se ponía y ya terminaba la jornada. Entonces podemos mirar que aquí la oración del Señor aproximadamente duró, ¿qué? Unas 10 a 12 horas de corrido. Puede darle gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos sienten gozo? Aleluya. Aleluya. Mire, ahora vamos a ver otro tiempo de oración. Hechos capítulo 3, versículo número 1. En esta parte estamos analizando que la oración en el tiempo. Juntos, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena en el tiempo de la iglesia primitiva es para nosotros las 3 de la tarde. Esa es la hora novena, porque se contaba la hora primera desde que salía el sol. Entonces, del mediodía, y la hora novena a las 3 de la tarde. Entonces, el pueblo de Israel, inclusive en la iglesia primitiva, esto no era una práctica eclesial, sino una práctica judía, pero ellos, como estaban saliendo de esa condición, todavía ¿qué? Tenían una hora de oración. ¿Cuál era? La hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Parece que usted va ahí entendiendo de que este no es un asunto nada más, quiero orar, no puedo orar, no tengo tiempo. No, parece que detrás de cada versículo hay primero una necesidad de orar, hay segundo un orden de orar, hay tercero una disciplina de orar, hay cuarto una búsqueda de orar, y hay quinto ¿qué? Una situación generalizada de la oración a su nombre. Incluso el libro de Hechos capítulo 10 versículo 3 nos dice lo siguiente: a su nombre toda gloria. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, Pedro, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Allí estaba ¿qué? Cornelio teniendo esta visión. Y de manera paralela también lo estaba teniendo ¿quién? Pedro. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué decimos? Que el Señor estaba tratando con Pedro y con Cornelio a las 3 de la tarde de manera simultánea. A su nombre sea la gloria. Bueno, con todos estos versículos que hemos tratado de desprender, que la oración es determinante, que el pueblo de Israel tenía largas jornadas de oración y que también orar era parte gravitante de la vida de la nación. Por eso es que el Señor se asombra y le dice a Pedro, ni siquiera has podido orar una hora. Le dice de manera asombrosa, asombrado le dice, ¿cómo, Pedro? Yo te pedí que veles y ores por este momento que estoy pasando. Y cuando el Señor retorna y lo ve,
Pedro estaba ¿qué? Durmiendo. Dormir no es pecado, pero dormir cuando se debe orar sí asombra al Señor. Dormir es parte de la vida, pero que el cristiano duerma cuando deba orar, eso ya asombra al Señor, no de manera positiva, sino de una manera inquietante. El Señor le dice a Pedro: ni siquiera pudiste orar una hora. Si el Señor tendría que hablarnos a nosotros en esta hora, ¿qué nos diría? Ni siquiera puedes orar 20 minutos al día. Ni siquiera puedes orar 30 minutos al día. Ni siquiera puedes orar 10 minutos al día. Si se asombró con Pedro que no oraba ni una hora, ¿cuánto más se asombraría con alguien que dice ser su hijo y no está orando? ¿Qué les parece, hermanos? Es un tema de preocupación. Es un tema de preocupación. Y hay personas que quieren este tema tratarlo de manera liviana y dicen: yo oro siempre, pero yo no quiero juzgar a nadie, pero aleluya, hay un momento en que la oración se convierte en una acción de entrega, de disposición, de esfuerzo, de disciplina, de constancia y de búsqueda de la presencia de nuestro Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Vamos a escribir cuáles son los efectos de orar una hora diaria. ¿Cuáles son los efectos? Son varios, entonces no quiero profundizar en explicación, pero sí quiero destacarlos. Tome sus apuntes. Vamos a ver qué sucede cuando una persona ora una hora diaria. Usted se ha dado cuenta que últimamente hay muchas motivaciones cuando le dicen: deja de comer harina por 30 días y verás los cambios en tu cuerpo. Deja de alimentarte con azúcar y verás los cambios en tu cuerpo. Camina 30 minutos diarios y verás los cambios en tu cuerpo, ¿verdad? Y la gente dice: uy, yo quiero. Y mucha gente intenta y camina 3 días y ya no vuelve a caminar más. Mucha gente dice: voy a dejar la harina, y la deja 2 días y ya no la puede dejar más. Así también le pasa al creyente con la oración. Dice: ahora sí voy a empezar a orar como es. Y lo intenta un tiempo y lo deja. Y cuando el cuerpo espiritual deja de orar, le vienen enfermedades irreversibles, que es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Escriban los efectos de orar una hora diaria. Número 1, está en Santiago 4:8. Crea una comunión íntima con el Señor. Cuando usted y yo oramos una hora diaria, tenemos una comunión íntima con el Señor. Acercaos a Dios, fuerte, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe qué está diciendo? Que una persona de doble ánimo no tiene el corazón puro. Escríbalo. Una persona de doble ánimo no tiene pureza en el corazón, según este texto. Pero la persona que es de doble ánimo, si usted dice: no sé qué me pasa, pastor, yo quiero orar, veo que es necesario, lo intento, trato, me esfuerzo, pero es por unos días, pero después vuelvo a mi condición. Eso se llama ¿qué? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? Doble ánimo, doble ánimo. Y las personas de doble ánimo, según el libro de Santiago 4:8, dice que las personas de doble ánimo tienen que purificar los corazones.
porque el doble ánimo, aleluya, es una muestra que algo no está bien. Cuando usted tenga cambios de ánimo espiritual y un día quiera congregarse y otro día no, un día quiera orar y otro día no, un día quiera leer la Biblia y otro día no, no le eche culpa al clima, no diga que hace mucho frío ni mucho calor, no le eche culpa ni siquiera a las enfermedades, no le eche culpa a los problemas, no, es algo que pasa en el corazón, pero hay poder y victoria en el nombre glorioso de Jesús. A su nombre gloria. Efecto número 2 de orar diariamente: fomenta la disciplina espiritual. Escríbalo. La número 1, ¿cuál era? Crea una comunión íntima con Dios. La número 2, fomenta una disciplina espiritual. Primera de Timoteo 4:7. Estamos viendo los efectos positivos de orar una hora diaria. Vamos con 1 Timoteo 4:7. Todos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Diga gloria a Dios. En este tiempo hay muchos cristianos que por temas de salud, pienso la gran mayoría, en sus propias casas tienen su caminadora, hacen caminata, caminan, se mueven, hacen ejercicio, son disciplinados. Otros se van a un lugar y están sacando músculos. No vamos a hablar contrario a eso, cada cual determina sobre su condición. Pero ¿sabe lo que es lo que preocupa? Que algunos son muy disciplinados para eso. Sí, son muy disciplinados, pero no tienen esa misma disciplina. ¿Para qué? Para la oración. Aquí en Uruguay salió un video de un hombre que en pleno 31 de diciembre, cuando estaba sonando las campanas del fin de año, ¿sabe qué estaba haciendo ese hombre el 31 de diciembre? No estaba dando un abrazo a la familia, no estaba tirando cohetes, no. ¿Sabe qué estaba haciendo el 31 de diciembre? Por la Rampla de Montevideo estaba haciendo ejercicios, trotando. El 31 de diciembre, amanecer el 1 de enero, él estaba corriendo y decía a la gente: qué hombre tan disciplinado. Bueno, se destaca. No sé por qué lo haría, qué motivación tendría, si estaría solo. No sabemos lo que era, pero demostró que disciplina. Si el creyente, escuche por favor, si el creyente tendría esa misma actitud para buscar la presencia del Señor, sería algo maravilloso. ¿Cuántos lo creen y le dan gloria a Dios? Sería algo maravilloso, aleluya. Quiero apelar a su sensibilidad, a su corazón, a su deseo de búsqueda. No estoy tratando de llenar su mente solo de alguna idea. Le estoy diciendo, como dice la Escritura, si como a la plata me buscares, aleluya. El deseo que tuviese alguien de invocar, de orar y de clamarle al Señor. La oración es un ejercicio espiritual y si una persona lo deja de practicarlo, se vuelve espiritualmente pesado. Ya no quiere orar. Si usted camina todos los días y dejó de caminar una semana, ya no lo quiere hacer. Dejó de caminar un día, ya no lo quiere hacer. El cuerpo quiere mejor quedarse durmiendo, no lo quiere hacer. Así también es con la oración. El creyente que deja de orar un día, el creyente que deja de orar 3 días, ya le va a costar levantarse a orar. Y si dejó de hacerlo una semana, la siguiente le va a costar. Y por eso es que hay muchos creyentes desanimados, golpeados, atacados por el enemigo, presos de malos pensamientos, con deseo de pecar, porque dejaron la práctica de la oración diaria. Pero hay poder y victoria en el nombre del Señor.
Dele aplausos al Rey de Gloria. Aleluya. Número 3. El creyente que ora diariamente se vuelve una persona organizada en toda su vida. Efesios 5:16. Efesios 5:16. La primera bendición o efecto positivo, ¿cuál era? Fomenta la intimidad con el Señor. La segunda, fomenta ¿qué? La disciplina espiritual. La número 3, es una persona organizada en toda su vida. Vamos a leer: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Diga gloria al nombre de Jesús. Mire, la palabra del Señor, hablando del culto apostólico, el apóstol Pablo a los Corintios les dice: hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. Entonces la vida cristiana es una vida de orden. Desde la creación mismo el Señor mostró orden. No dijo hágase todas las cosas y listo, no. Si usted lee el libro de Génesis, se da cuenta que el primer día hizo esto, el segundo día esto, el tercer día esto, hasta que llegó a ¿qué día? Hasta el séptimo día. Y ese día ¿qué? Descansó. Aleluya. Como tipología del descanso espiritual que recibe la iglesia. Los viajes misioneros del apóstol Pablo eran viajes ordenados, no eran visitas desorganizadas. El libro de Apocalipsis presenta todos los sellos en orden. Primer sello, segundo sello, tercer sello. Las trompetas tienen un orden. Aleluya, escúchelo, querido hermano. Todo tiene una organización. Pero a veces el creyente no tiene un orden espiritual. Está padeciendo una falta de organización en su propia vida. Yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que usted organice la vida, organice su tiempo, para que pueda ¿qué? Para que pueda orar. Si a usted se le hace más fácil orar en la mañana, saque un tiempo de oración a la mañana. Seguro que aquí hay hermanos que dicen: pastor, pero no me pida que ore 1 hora si yo estoy orando 10 minutos. Pero por lo menos trate usted de ponerse un plan en su propia vida. Diga: hoy estamos febrero del 2025. Coloque un letrero en su casa y diga: al finalizar el mes de marzo, de abril o de mayo o de junio, o al terminar el año, voy a terminar orando por lo menos 1 hora. Este mensaje quizá lo están escuchando hermanos que ya practican esto. Y los hermanos que ya practican 1 hora de oración, les quiero pedir, y seguro que están aquí, que no descalifiquemos a los que no lo hacen. Ni siquiera nos pongamos estampas de ganadores, que yo sí oro más que los otros. No, ni tampoco enjuiciemos a los que oran poco, porque la persona que más ora no es la que se exalta. La persona que más ora no es la que se enorgullece. La persona que más ora es la que le da más gloria, honra y alabanza al Señor. La persona que más ora motiva así al que no lo hace. La persona que más ora se preocupa si en su casa ya no oran. La persona que más ora no puede irse a dormir sabiendo que en su casa el esposo, la esposa o los hijos ya no oran. Eso debería crearte una preocupación. Por eso puede ir de manera ¿qué? Progresiva. No le digo ya al que está orando 10 minutos, no le digo vaya esta noche y ore 60 minutos, no. Pero el que está orando 10 minutos, diga: Señor, yo quiero por lo menos hoy aumentar 10 minutos más y voy a orar 20 minutos. Y después le va a aumentar la siguiente semana otros 10 minutos y serán 30 minutos.
pero no ore con el reloj puesto en sus ojos, sino que deleítese en la presencia del Señor. Organice bien el tiempo. Alabanzas al Rey. Y cuando hablamos de organización, escuche lo que le voy a decir. Hay un problema grave en las personas que no pueden orar una hora, porque no organizan bien el tiempo de esa oración. Hay creyentes, escúchelo, que 60 minutos le parecen una eternidad. 60 minutos. Pero cuando ven una película dice, qué cortita la película, ya se acabó, y tienen ganas de seguirla viendo. ¿Y cuánto estuvieron? 2 horas. Hay algunos hermanos que agarran una serie de televisión y se quedan hasta 2, 3, 4 de la mañana ahí y dicen, ¿y te la viste toda? Sí, 5 capítulos. ¿A qué horas terminaste? 5 de la mañana. Puede resultar gracioso, pero eso es ofensivo a Dios. Como alguien que es templo del Espíritu Santo tiene 5 horas, 6 horas para pasarse frente a una pantalla y después va y ni siquiera ora. Había un hombre, aleluya, en una iglesia que decía, pastor, a mí me gusta orar. Cuando veo películas de terror y después me acuesto y le pido a Dios que me quite todo miedo. Imagínese, parece hasta gracioso. ¿Sabe por qué? Porque las personas no se organizan bien el tiempo. Le voy a decir, cuando usted vaya a orar, esa hora de oración, organícela, sepárela. Escúchelo bien. Primero, pase unos 10 minutos o 20 minutos solo adorando al Señor. Solo adorando. ¿Cómo aprende a adorar a Dios? Bueno, si está de rodillas o está de pie, lea los salmos. Usted puede orar adorándolo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi alto refugio. Uno de los hombres muy insignes de nuestra iglesia a nivel de Sudamérica fue el pastor Eliseo Duarte. Creo que usted lo ha escuchado. Es un anciano que ya partió con el Señor. Él fue pastor un tiempo, estuvo un tiempo no de pastor sino visitando una iglesia en Ecuador, la central de Guayaquil, y allí había un joven diácono que todavía está en la iglesia, y él me contaba y me decía, pastor, yo era un jovencito de unos 15 años y yo lo veía como él oraba. Él solía orar, decía, se levantaba muy temprano antes que amanezca y él oraba, pero él no oraba de rodillas. Dice, yo lo veía que en el templo él empezaba a caminar por el templo, iba de un lado y regresaba y empezaba a orar y a recitar versículos y a recitar versículos, y uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro, y hablaba y oraba y ponía un versículo. Y dice que ese joven adolescente lo empezó a ver como él oraba y que eso le impactó. ¿Sabe por qué? Porque si usted es una persona que quiere orar y le cuesta orar de rodillas, bueno, camine. Y si le cuesta caminar, esté sentado. Y si le cuesta estar sentado, póngase de pie. Y si le cuesta decir palabras, lea los salmos. Y si le cuesta, aleluya, ponga alabanzas que glorifiquen al Señor. Háblele al Señor de sus problemas, de sus necesidades, de sus luchas, de sus dolores. Cuéntele al Señor lo que usted vive. Cuéntele al Señor lo que le está molestando. Cuéntele al Señor lo que le afecta. Alábele al Rey de Gloria. Alábele al Rey de Gloria. Alábele al Rey de Gloria. Aproveche bien el tiempo. Cuando usted va a aprovechar bien el tiempo, primero haga ¿qué? Adoración. Si está escribiendo, ¿verdad? Después de la adoración, tiene que hacer intercesión. Estamos hablando de la organización del tiempo que ora. Primero tiene que hacer ¿qué? Adoración.
Después de la adoración tiene que hacer la intercesión. La intercesión es parte determinante de la oración. Aprenda a orar una hora e interceda de esa hora por lo menos unos 15, 20 minutos. ¿Por quién debe interceder? Cuando usted vaya a orar, empieza a interceder por la obra de Dios. Empiece, escúchelo bien. La oración, en su oración nunca debe faltar esto. Se lo digo en el nombre de Jesús. Nunca debe faltar: Señor, bendice tu obra. Señor, bendice tu iglesia. Señor, bendice a tus siervos. Señor, bendice la predicación del evangelio. Señor, que las almas se conviertan. Señor, que los pecadores se salven. Señor, clamo por los que están en las cárceles. Clamo por los que están en los hospitales. Clamo por los que se han apartado del camino del Señor. Clamo por los misioneros. Clamo por los evangelistas. Clamo por los líderes. Clamo por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, por los ancianos. ¿Cómo le parece? Sí se puede hacerlo. Pero si usted se arrodilla una hora y empieza solamente: dame salud, dame trabajo, dame dinero, dame salud, dame trabajo, dame dinero, dame salud, dame trabajo, dame dinero, eso aburre. Eso no es orar. Y muchos creyentes solamente se arrodillan para eso: dame salud, dame trabajo, dame dinero, líbrame de los problemas, sácame de esto, sácame del otro. No, hermano querido. No, por eso es de que usted se cansa y por eso es que no ve una reacción espiritual, porque se vuelve una monotonía, una repetición que parece que no está orando, sino que está como en una huelga de hambre, con un pliego de peticiones contra un gobierno. Y el Señor no es ningún gobierno. El Señor no actúa con tiranía, ni es dictador. Tenemos un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad, que Él se duele de nosotros. ¿Cuánto le alaban al Rey? ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? Por eso cuando usted está orando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar por, primero, la adoración. Segundo, la intercesión. Cuando está organizando el tiempo en el número 3, ahí sí viene ¿qué? Sus peticiones. Pero las peticiones de carácter ¿qué? Espiritual. No ponga las peticiones materiales primero. Ponga primero las peticiones espirituales. Usted tiene que decirle: Señor, aviva tu obra en mi vida. Abre mi entendimiento. Quiero creer en tus promesas. Glorifícate espiritualmente en mi vida. Toca la vida espiritual de mis seres queridos. Querido hermano, ore por su esposa todos los días. Querida hermana, ore por su esposo todos los días. Queridos padres, oren por sus hijos. Y queridos hijos, oren por sus padres. ¿Cuántos sienten un llamado de Dios? Diga amén si lo está sintiendo. ¿Cuántos sienten ese llamado que nos está haciendo el Señor? Aleluya. Entonces, cuando usted empieza a orar por las peticiones espirituales, ahí es que viene el quebrantamiento. Cuando usted ora solamente por pan, por comida, no hay quebrantamiento. ¿Sabe qué puede haber? Remordimiento. ¿Sabe qué puede haber? Justificación. ¿Sabe qué puede haber también? Mala interpretación. ¿Sabe qué puede haber? Queja humana. Porque empieza a decir: ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo canto? ¿Por qué si yo esto? ¿Por qué no tengo para pagar el alquiler? ¿Por qué a mí no me pagan bien? ¿Por qué esto? Y se vuelve una queja.
y esa oración no llega a la presencia de Dios. Pero si usted empieza a decirle: Dios mío, fórmate en mi carácter, Dios mío, fórmate en mi vida, transforma mi rebeldía, púleme, Señor, con tu gracia, quita las cosas que te están afectando tu relación conmigo. Señor, yo soy barro, tú eres el alfarero. Eso es orar. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y después que usted ore por las peticiones espirituales, también vienen las peticiones materiales. Pero las peticiones materiales llegan directamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en la organización del tiempo escriba la número 4. La número 4 es: cuando usted ya adore, interceda, ore por las peticiones, aleluya. La número 4 es: allí deje que el Señor cumpla el propósito con usted. Usted se queda en silencio un momento y le empieza a decir: Señor, yo hablé, ahora quiero escucharte, háblame. ¿A cuánto les ha pasado? Creo que aquí debe haber hermanos testigos de eso. Y se arrodillan y al final de la oración empiezan a decirle: Señor, háblame, 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 porque tu siervo, porque tu sierva oye, habla. Aleluya. Y usted empieza no a escuchar un sonido tronante. ¿Sabe cómo? Usted se levanta de ahí y cuando va en su bicicleta, en su moto, en su auto, caminando, vienen pensamientos. Ahí es que Dios le empieza a hablar. Y le empieza a decir, no es que ves a escuchar una voz, sino que tiene un pensamiento. Acércate a esa persona y háblale. El Señor le empieza a decir: mira, a mí a veces me sucede, le digo: Señor, ¿qué hacemos con la iglesia? Cuando esto, Señor, que esto, que lo otro, y me pongo a orar, a orar, a orar. Y allí no siento ni ninguna voz ni nada. Pero en el transcurrir del día, cuando estoy estudiando la palabra, cuando estoy movilizándome, allí viene un pensamiento, aleluya, hay que hacer esto, hay que hablar con él, hay que hablar con ello, hay que mover de esta manera, esto tiene que suceder. Y allí es que uno le dice: Señor, allí estás tú hablándome, allí estás tú moviéndote, allí estás tú actuando. Alabanza. ¿Cómo le parece? Una hora sería un deleite. Si usted organiza la hora en estos 4 puntos de 15 cada uno, sería un deleite. ¿Cuáles eran los 4 puntos de 15 minutos cada uno? La adoración, la intercesión, las peticiones y el escuchar su voz. Si usted, aleluya, le dice: háblame, Señor, llena a mi vida con tu presencia, sería maravilloso. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué más sucede cuando tú oras una hora diaria? Vamos a leer el libro de San Juan 10:27. ¿Qué dice San Juan 10:27? Diga gloria al nombre del Señor. Mis ovejas, fuerte, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A su nombre, gloria. Mire, preste atención. De una hora, aleluya, usted va a escuchar la voz de Dios. ¿Qué dicen? Les digo otra vez: si usted está diariamente una hora de oración, usted va a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Acuérdese del juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? No tengo respeto ni de Dios ni de hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Cuánto más vosotros, dice el Señor.
Escuche bien. Cuando el Señor lo empiece a ver todos los días a usted 1 hora, si es posible de rodillas, ¿usted piensa que el Señor lo va a pasar en alto, lo va a dejar en visto? No. Le empieza a decir: ¿qué haces aquí otra vez? Y otra vez, y otra vez. Y usted va a decir: es que soy un alma atribulada, necesito tu salida, necesito de tu espíritu, necesito y quiero ser útil. Aleluya. Ayer estuvimos hablando con unos jóvenes de la iglesia, líderes de comités, y mientras les estaba enseñando de manera virtual, les decía: ustedes necesitan pedirle al Señor que los vuelva útiles, que sean útiles para el Señor. Es que escúchelo bien, no sé cómo expresarle lo que siento decirle ahora a alguien. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estás en la iglesia, no es para que estés solo sentado. El Señor no te trae a la iglesia solamente como que vienes a un hospital a recibir tu dosis diaria ¿de qué? De calmante. No. La iglesia no es un hospital donde se reparten calmantes a los enfermos. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, donde el Señor renueva la vida de las personas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hoy aquí en Maldonado sucedió un accidente cerca de la casa de una hermana. Aquí iba un hombre en una moto y un ómnibus, un choque fuerte, y los que estuvieron ahí dicen que las entrañas de sus decían que era un motociclista, de estos muchachos que andan haciendo sus cosas raras, pero después dijeron: no, es un hombre como de 60 años. Y a mí me dio un dolor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es otra vida que se pierde. Y la gente dice: sí, son esos locos que andan levantando la moto, eso les va a pasar. Serán locos, serán lo que sea, pero son almas. Son almas que se pierden. Y uno dice: ¿qué tal que sea un conocido? ¿Qué tal que sea un familiar? ¿Qué tal que sea un amigo? ¿O qué tal que sea usted mismo? Nadie puede decir que ha comprado su vida. Pero cuando tú oras, ¿sabe qué? Te vuelves más sensible. ¿Sí o no? Cuando tú oras te vuelves más sensible. Adoptas el corazón de Cristo. Ya no te da igual. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo, adórelo. Yo les he contado y se los digo con lágrimas, que cuando salí al ministerio tenía 20 años y en la ciudad que predicaba era una ciudad netamente idólatra, religiosa. Y la gente, cuando yo predicaba, me insultaba, me decía una cantidad de cosas, se reían, se burlaban, se mofaban de mí, tiraban estiércol dentro de la sala de predicación. Un día estaba predicando y bajaron la compuerta y me pusieron un candado por fuera y me dejaron encerrado en la misma iglesia. Y yo sentía un rechazo por la gente, porque me decían una cantidad de cosas. Y yo, cuando salí y los veía, decía: esta gente idólatra, esta gente mala, esta gente esto. Y yo decía: ¿cómo le voy a predicar si esta gente, en vez de quererlos, los estoy odiando? Hasta que un día me dijo el Señor: esto no es así. Y me metió en la recámara de la oración. Y una mañana empecé a orar y a clamar desde muy temprano, aleluya, hasta la tarde. Y cuando ya eran las 6 de la tarde, aleluya, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar.
Y se lo digo, esa noche no programé, ese día no programé ayuno, pero ayuné. Esa noche no programé vigilia, pero vigilé. No había programado ni ayuno ni vigilia, pero lo hice. Y al otro día me levanto y era el día del comercio, cuando salía toda la gente a la feria y habían miles de personas caminando. Y cuando me levanté, escuche bien y mire acá, sucedió algo. Cuando empecé a caminar por las calles de esa ciudad, la gente era la misma, las calles eran la misma, los problemas eran los mismos, pero el que estaba caminando ya no era el mismo. Yo empecé a caminar y se los digo, empecé a llorar por el pecado de las personas y no paraba de llorar y le decía a la gente, conviértase, pero ya no les hablaba con odio, les hablaba con un amor, y desde allí las puertas de la salvación llegó a mucha gente, se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Alabanza. Cuando tú oras todos los días, apláudalo, apláudalo, apláudalo. El Señor aumenta tu sensibilidad. Cuando tú oras todos los días, el Señor renueva tus fuerzas espirituales. Cuando el Señor te permite orar todos los días, resistes la tentación. Cuando tú oras todos los días, eres transformado por el Espíritu Santo. Cuando oras todos los días, tienes paz. Cuando oras todos los días, despierta en tu vida el deseo de servirle. Alabanza. Escúchelo bien, esta parte final. Si te está faltando oración, te falta sensibilidad, te molesta muchas cosas ya. Miras a tu esposo feo, miras a tu esposa distinta, miras a tus hijos que ya no tienen esperanza, miras a tus padres que ya no sabes qué hacer con ellos, miras a tu trabajo que estás cansado, que ya no quieres vivir, miras la vida, te molesta el clima, te molesta el frío, te molesta el calor, te molesta el ruido, te molesta el silencio, te molesta todo. Hasta te miras a ti mismo y dices, ¿por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Por qué? Y el enemigo te dice, acábate, termínate. Nadie te extraña, nadie va a decir nada por ti. Pero escúchelo, levante sus manos, incline su rostro. Si verdaderamente alguno de los que está aquí el Señor lo tomase para que se vuelva un hombre y una mujer que ore diariamente, su vida cambiaría. Y la conclusión de este mensaje es lo más hermoso. Lo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y después les dice, oren conmigo. Y cuando los va a ver, estaban durmiendo, no pudieron velar una hora. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Oren para que no entren en tentación, la carne es débil. Después otra vez les dijo, oren, y otra vez estaban durmiendo. Y a la tercera vez los ve soñolientos. Y el Señor les dice, mejor duerman, ya descansen. Estaban descansando, cansados físicamente, pero espiritualmente estaban quedando vacíos. Lo toman al Señor y lo prenden. Y vamos a ver que cuando un creyente no ora, reacciona. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Sacó la espada.
Solo les pongo un caso hipotético. Aleluya. Y sabe que también cuando vinieron a prender a Jesús, los discípulos lo dejaron al Señor y huyeron. Si los creyentes habrían orado, es posible que se queden ahí, pero como no oraron, huyeron. El creyente que deja de orar, cuando ve las cosas difíciles, huye. Cuando ve problemas en el hogar, huye. Cuando ve problemas en la congregación, huye. Cuando ve problemas en su propia vida, huye. Cuando ve problemas, huye, porque no ora. Pero el creyente que ora dice: aunque mi padre, aunque mi madre me dejen, con todo el Señor estará conmigo siempre. Yo sé en quién he creído y Él no me va a abandonar. El creyente que no ora niega como Pedro, pero el creyente que ora jamás lo puede negar. Apláudalo. Quiero terminar con esta pregunta. Quiero terminar con esta pregunta para todos. ¿Quiere usted desde este momento cambiar su manera de orar diariamente? ¿Quiere usted, uno de ustedes, quiere orar un poco más? El que quiera hacerlo, venga aquí para que hagamos una oración a favor de su vida. Venga y cuéntele todo lo que le pasa. Venga y cuéntele todo lo que le pasa. No estoy diciendo que usted no ora, no, sí ora. Y el que tiene problemas para orar, el que ha dejado de orar y el que no tiene deseo de orar, igual venga. Vamos a orar por alguien. Vamos a pedirle, pónganse de pie los que están sentados y vengan a los pies de Cristo si lo desean hacer. Vamos a inclinarnos delante de Él. Vamos a llegar delante de su presencia. Vamos a decirle: oh Dios, yo te ruego que te glorifiques en mi vida. Yo te ruego que te glorifiques en mi vida. Haz una obra grande, bendita y maravillosa. Haz una obra poderosa, santa y sublime. Oh, Señor, despierta en la necesidad de alguien. Despierta el corazón de alguien en esta hora. Señor, despierta el deseo de buscar tu rostro. Señor, despierta el deseo de orar. Oh Señor, porque Pedro ni siquiera pudo velar una hora. Señor, no sé cuál es el tiempo que la iglesia está orando. No sé cuál es el tiempo que los servidores estamos orando. No sé cuál es el tiempo que oras tú, que ora yo. Solo el Señor lo sabe. Pero Dios mío, hay una necesidad grande. Hay una necesidad grande. Apláudalo, apláudalo. Hay una necesidad grande. En esta hora produce, Padre Santo. Produce algo especial. Produce algo especial, aleluya. Produce algo especial. Señor, te lo suplico, produce, despierta el deseo de orar en ella. Despierta el deseo de orar en Él, por favor.
no sé qué palabras, no sé qué le puede estar pasando. No sé qué te está pasando, hermana. No sé qué te está pasando, hermano. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se rompen todas las ataduras, todas las cadenas, todos los impedimentos se rompen. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Apláudalo, 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 apláudalo. Soberano Dios, soberano. Oh Señor, adore.